Bienvenido y bienvenida a esta edición de El Café de la Noche. ¿Qué tal estás? Espero que estés bien. Nosotros estamos aquí encantados nuevamente de estar en la noche del miércoles acompañándote con una gran entrevista y una gran tertulia, puesto que nos lo habéis pedido. Y agradecemos la verdad que nos estéis acompañando, que nos estéis siguiendo. Y bueno, comentar pues que el programa anterior fue fabuloso. O sea, nos ha sorprendido el número de personas que se conectaron, que fueron más de 1000. Y bueno, nosotros aquí contentos de seguir aportando valor. En esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante. Y creemos que es interesante porque es algo que nos ocurre a diario. Nos ocurre a diario y a veces no somos conscientes de que ocurre. Y cuando ocurre, pues estamos un poco desconcertados porque no entendemos por qué ocurre. Antes de hablar de este tema, quiero presentar a aquellas personas que están con nosotros. Evidentemente, pues empezar por nuestro compañero Angels, que está siempre con nosotros. ¿Qué tal, Angels? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches, César, buenas noches a todos. Bueno, y qué buena compañía la que tenemos esta noche. Seguro que lo vais a disfrutar en esta programación de El Café de la Noche en vivo a través de Click Radio TV. Miércoles de emprendedores, miércoles de enseñanza, miércoles de formación, podríamos decir incluso aquí en este programa, porque este programa es para que todos aprendamos y César precisamente nos va a hablar un poco más. ¿Qué tenemos esta noche, César, en El Café de la Noche? Pues como ya dije, vamos a hablar de la comunicación y antes vamos a seguir presentando pues a aquellos que están con nosotros. Quiero comenzar por una persona a la cual tengo mucho aprecio. Ella ha sido diplomática, es una experta coach de vida, una comunicadora fabulosa y ha creado un programa de formación muy bueno, muy potente, llamado Mujeres sin Copia. Ella es Mariela Mancini. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo te encuentras? Bien, feliz, además con esa introducción, imagínate, César, un honor para mí compartir esta mesa y como decía mi amigo Angel, de verdad que la comunicación es un tema que no terminamos de aprender nunca, que necesitamos actualizarnos y qué mejor que esta noche entre los grandes aprender un poco más. No, y hoy día vamos a dar tips muy prácticos además de comunicación, o sea que la gente hoy día se va a ir muy contenta, estoy muy seguro. Gracias, Mariela. Luego tengo aquí a mi lado siniestro, lado izquierdo, a una persona maravillosa que conozco muchos años, es toda una maestra de vida, la verdad que sí, maneja mucho el tema de las energías a nivel muy científico, a nivel práctico. Es además CEO de una empresa llamada Ticmei y está aquí con nosotros, ella es Raquel Vega. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, César. Buenas noches a todos. Encantada de estar otra vez aquí. Un poquito afónica, lo siento, que mi voz es la que transmite paz. Ya no, está ya no un sale poco dulce, ¿no? Justo en el programa de la contrariada. comunicación. Yo no sé si esto son las entidades que andan por ahí, pero vamos, encantada de estar aquí de nuevo y convencida que va a ser un programa fabuloso. Por supuesto que sí. Tenemos también a otra invitada, otra tertuliana que tiene mucha experiencia en radio, es una gran profesional, sobre todo viene de la Escuela Argentina, una de las escuelas más potentes en comunicación. Ella tiene un programa que se llama Mujeres de Hoy, es locutora, y está aquí con nosotros Sabrina Janusevsky, además. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Lo Sabrina. Pronunciaste muy bien, César, el apellido, ¿eh? ¿A que sí? Ah, sí, de 10. Se me quedó aprendido de la última vez que te entrevisté también. Así es, ya lo tenés ahí. Bueno, gracias por invitarme, contenta de estar con todo este equipo. Voy descubriendo a cada uno de los integrantes a medida que fui llegando a la radio y me gusta. Creo que se va a venir con todo el programa, ¿eh? ¿A que sí? Seguro. Yo también me lo creo, ¿eh? Y tenemos, pues, para mencionar ya no por último el menos importante, sino que hay que ir en orden. Una gran persona, un estupendo terapeuta, psicólogo, especializado en el síndrome del impostor, algo que ocurre mucho a los emprendedores. Y él es, pues, nuestro querido David Muela. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, César, y muchísimas gracias por darme una segunda oportunidad y bueno, pues a todos los que estamos aquí. Espero conoceros más y aprender de vosotros. Fenomenal, creo que todos vamos a aprender esta noche. Pues bueno, el tema de hoy, como decía, es de la comunicación. Y una de las primeras preguntas, bueno, antes de preguntar, creo que todas las personas conocen mucho sobre el concepto técnico de la comunicación. Hay un emisor, un receptor, hay un canal y hay un mensaje, ¿no? Eso es de colegio. Pero en el día a día pasa algo. Ocurre que cuando hablamos no nos sentimos escuchados.
sea, estamos en un mundo en el cual hay mucha información, hay muchas personas que quieren hablar, pero pocas dispuestas a escuchar. Y cuando pasa esto, pues parece que no nos entendemos. ¿Qué creen que está ocurriendo? ¿Qué creen que está pasando? Mariela. Sí, sabes que cuando hablabas recordaba que la emocionalidad siempre nos juega ahí un punto, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a ser más reactivos y por eso nos cuesta tanto escuchar. Yo reacciono primero a lo que tú me estás diciendo sin asimilarlo y ni siquiera lo asimilo con el alma, que sabes que soy un amante del alma, primero el alma y después la mente, sino que simplemente reacciono a lo que me estás diciendo o lo que me están diciendo y si no me gusta de una vez, pues voy a colocar alguna palabra que no va a ayudar en nada. Entonces creo que la emocionalidad en un manejo no adecuado está haciendo que la comunicación no fluya como tiene que fluir. Y allí tenemos una tarea todos, absolutamente todos. Y es fácil detectarlo inclusive en los medios de transporte donde uno se sube. O sea, basta con escuchar 5 o 10 minutos a alguien por teléfono y te das cuenta que lo menos que ha hecho es escuchar al otro, sino reaccionar a cada palabra. Y eso pues me va llenando de preguntas y diciéndome, pero ¿por qué no se le da el tiempo al otro de que realmente mastique lo que le estás diciendo, lo digiera y pueda responder? Sino que de una vez reacciono de una forma además siempre defensiva, nunca a favor del otro. Claro. Yo quisiera añadir a lo que ella ha dicho, que efectivamente así lo creo. Tenemos tendencia también a escuchar o a no escuchar con la mente. Nos estamos lamentablemente deshumanizando un poquito, pues por muchas circunstancias que ahora no vamos a enumerar aquí porque todos somos conocedores de ellas. Y entonces se nos olvida escuchar con el corazón, que es muy importante, porque la respuesta a una pregunta, si se hace con la mente o se hace con el corazón, probablemente sea muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que el primer esfuerzo que habría que hacer cuando uno mantiene una conversación es empatizar, y cuando se empatiza ya uno ya empieza a abrir su corazón, de esa forma la energía ya empieza a conectar el uno con el otro y de esa forma es más fácil crear un vínculo más amoroso, un vínculo de escucha, un vínculo de pregunta. Sí. Pienso. ¿Tú qué piensas, Sabrina? Yo pienso que lo que nos juega en contra a todos es el ego, que es lo que hace que no escuchemos al otro. Todos tenemos mucho ego y lo alimentamos diariamente, especialmente hoy en día en esta época de la inmediatez y de las redes sociales. Yo también obviamente lo tengo y me encanta mi ego, pero tendríamos que bajarlo un poco y ponernos en el lugar del otro, que es lo que decía nuestra compañera Raquel, ¿no? Empatizar con el otro, ¿no? Y esta diferencia entre escuchar y oír, que es distinto, porque estamos todos pensando en qué le voy a responder o cómo me afecta lo que me está contando. No pensamos desde la piel del otro, y eso se nota, ¿no? Diariamente. Sí. David, ¿qué has visto tú? ¿Qué puedo decir de todo lo que han dicho? Ya, si me dejas el último. No, en serio. Yo creo que, no sé, dado por cómo está la sociedad, por cómo estamos unidos o anidados, creo que venimos todos de alguna forma con alguna tara, ¿vale? Y para mí, entiéndeme, no es peyorativo la tara, simplemente que hay un crecimiento por hacer. Lo que pasa que hay gente, bueno, pues que no la aprovecha. Ese crecimiento muchas de las veces viene unido, viene anidado por una importancia. O sea, todos, de alguna forma, si escuchamos a la otra persona, estamos dando mi importancia a favor de ti. Y por eso me ha gustado muchísimo lo que ha dicho la compañera, porque al final es ego. Lo que está jugando en ese juego de roles es ego. Entonces, lo que invito a la gente es cierto que una de las necesidades que tenemos que cubrir es importancia, ¿no? Porque ¿qué ocurre muchas de las veces, que luego imagino que hablaremos con el lenguaje no verbal, cuando alguien me hace un feo, por ejemplo, y no me mira, ¿no? Pues ya es mi ego, mi importancia, que está relegada a un segundo espacio. Entonces, claro, hay que jugar mucho con ese puntito de importancia mía, importancia del otro, ¿qué hacemos aquí? O hacemos, como dice Raquel, empezamos a empatizar, pero para ello
ello hay que pasar esa franja de crecimiento, de, oye, no siempre hay que alimentar esa importancia, hay que ceder un poco a la empatía de los demás, al ceder mi espacio, al permitir. Creo que eso es más importante. ¿Cómo lo ves, Ángel? Bueno, yo reforzando un poco lo que dice aquí David, y es que tiene mucha razón en el tema y en el aspecto de tenemos que escuchar y sobre todo comprender para que luego nos comprendan. Que a propósito eso es un buen hábito, comprender para que luego nos comprendan. Hay muchas personas que realmente no pueden comunicar, les cuesta comunicar y cuesta también a ellos comunicarnos algo. Entonces luego responden de una manera muy reactiva. Y cuando una persona es reactiva, creo que lo primero que tenemos que hacer es sin duda comprender, escuchar, para que luego ellos nos comprendan. Porque si luego entran esos choques en que, dime qué te digo, hay mucha discusión, hay muchos conflictos, y es ahí donde no enfocamos bien nuestra comunicación. Así que, nada, reforzando un poco lo que dice David, pues también es importantísimo ceder un poco la palabra muchas veces. Pero, Engels, perdón, un segundito. Es que está ahí la clave, lo que estás diciendo tú. Es decir, creo que todo hay que empezar por ceder. Siempre hay que empezar a dar y a partir de ahí, simplemente cuando la otra persona se siente que, oye, que le estás cediendo tu espacio, es cuando existe la empatía. Claro. Pero desde la propia persona. No esperar a que el otro empatice conmigo. No, yo te presto atención y a partir de ahí ocurre algo, ocurre una magia. Es que creo que a todos nos gusta que nos escuchen, a todos nos encanta que nos escuchen, pero sobre todo que nos comprendan. Muchas veces. Sí, yo creo que de lo que habéis dicho, a mí me clarifica y me convence más de la raíz del problema. O sea, y lo habéis dicho perfectamente. Una de las cosas es el ego, y entiendo el ego como todo aquello que se ha desarrollado en nuestra vida, en creencias, en personalidad, cultura, costumbre, todas esas capas que se nos han creado, que nos han hecho perder esa esencia de niño que siempre teníamos, ¿no? Entiendo que cuando ocurre eso, además, yo cuando veo a mis hijos, a los pequeños, siempre quieren llamar la atención. Y veo muchos adultos que en plan de niño, que quieren llamar la atención. Entonces, cuando están con otro adulto, pues quieren atraer esa atención también. Entonces, cuando tú quieres entender, tienes que abrir. Y eso que nos cuesta, creo, a muchísimo. O sea, creo que hoy en día en la educación, y no sé qué opinan, somos muy analfabetos en la parte del conocimiento nuestro, la parte emocional y la parte de la comunicación. Y qué tan importante es comunicarse. No esperar que nos entiendan, sino comunicar. Porque si te comunicas bien, te pueden entender. Que creo que está la clave, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Sí, yo creo que es una tarea que tenemos además los padres con los hijos. Siempre hemos dicho que los seres humanos comenzamos a formarnos y a germinar desde que nacemos. Entonces creo que el ejemplo de los padres, ¿no? Porque muchas veces los niños también escuchan a un padre y una madre que no precisamente son el mejor ejemplo de comunicación. Y se repite eso, y se vuelve a repetir. Y se repite mañana cuando el niño crece y es profesional. Y se repite mañana cuando tiene una pareja. Y se repite y se repite, ¿no? Entonces creo que la educación va a tener un rol importantísimo y creo que, bueno, que ya se están tomando pues un poco más de interés en estos temas, aprender a comunicar, porque hay miles de maneras de comunicar, como dices tú. Y no nos están enseñando ni siquiera a mirar los ojos cuando comunicamos. O sea, hay gente que no está acostumbrado, no lo puede hacer, no lo hace. Entonces, ¿dónde estamos fallando? Creo que los padres tenemos una gran responsabilidad para que esos niños cuando crezcan sean mejores comunicadores, empezando por nosotros, ¿no? Hacia ellos. Yo quería añadir que aparte de la comunicación verbal, que bueno, aquí es un poco de lo que estamos hablando, Mariela lo ha dicho muy bien, a través de la mirada se comunica y se proyectan muchas cosas. Hay una comunicación corporal que muchas veces es importante. Nos comunicamos incluso con nuestro propio campo energético, es decir, o bien absorbiendo esas palabras no dichas del que tenemos al lado y demás. Entonces, la palabra es un poco el arma que tenemos para balancear todo eso, tanto cuando hablamos como cuando escuchamos. Y es un poco la pacificadora de esos campos energéticos que se mezclan y de esas rivalidades o amabilidades que se crean, ¿no? Entonces, es importante, es muy importante
Si no llegamos con mucha tara, como digo yo, con las emociones, si no llegamos con papeles de victimismo, con emociones mal sanadas, si llegamos a una edad adulta donde ya nos hacemos responsables de nuestra palabra, es importante ser generoso con el que tenemos enfrente, generoso con el grupo. A veces es mejor callar, sencillamente, que hablar demasiado. Somos más generosos estando en silencio, porque abrimos nuestro espacio, abrimos a escucha y aprendemos, generalmente aprendemos también, ¿no? Sí. Así creo yo, no sé qué pensáis vosotros. Lanzo la pregunta a César. Sabrina creo que te comentar algo. No, yo rescato lo último que dijo Raquel con respecto a esto de ser generosos, de saber escuchar al otro y de guardar silencio, porque en general solemos opinar todo el tiempo sin pensar, esto que voy a decir, ¿le va a construir al otro o le va a restar? Que es algo que creo que no lo piensa casi nadie, ¿no? Es decir, ¿esto cómo me afectaría a mí? Cualquier cosa que sea, ¿no? De cualquier índole. Si es un defecto, en vez de remarcárselo, remarcarle lo positivo. Porque vivimos en un mundo, otra vez vuelvo al ego, la competencia. Nos crían igual los padres para competir, ¿no? Ya entre los hermanos empezamos compitiendo, el que es hijo único con los compañeros de cole y así. Lamentablemente la sociedad se trata de eso, ¿no? De competir. El tema es pulir un poco el ego y ser un poco más compasivo con el otro. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Sabrina, no hace falta más decir, pero es dentro de la sociedad occidental. Porque en otras sociedades, en otras culturas, el ego no existe. Existe como ente, como sociedad en general. Por ejemplo, tenemos a Japón, que solo falta decir que es la segunda o tercera potencia mundial y no existe el ego. O sea, es un conjunto de sociedad. A ver, yo tampoco me quiero ir a ese lado, porque ¿qué ocurre? Que tan oprimidos están a nivel emocional, a nivel de forma de expresarse, que ahí creo que es uno de los países que más suicidios hay. Pero entender también un poco el tema de el ego está bien, pero lo que estáis aportando vosotras es increíble también, porque lo primero que hay que hacer es dar a través de la escucha, o por lo menos, si no te lo puedes permitir, por lo menos no juicies, porque los juicios creo que es el puñal más afilado que puede haber. Claro, es que la pregunta inicial y la temática surge por lo siguiente, ¿no? Porque en el mundo en general hay mucha soledad. Ciertamente el tema del suicidio es llegar a un punto en el que la persona ha perdido con la conexión consigo, con el resto, y el dolor es tan grande que no lo puede compartir y nadie lo comprende, que elige, toma una decisión, ¿no? Una gran soledad. Pero ¿por qué llegamos a eso, no? Entonces, la pregunta que me planteé en principio fue eso, o sea, la comunicación, el tema, pero ¿qué tema? O sea, la comunicación en pareja, con los hijos, con los hermanos, con la familia. O sea, ¿quién nos entiende? Nos hacemos entender, entendemos lo que ocurre. O sea, ciertamente el gran olvidado en el tema de la comunicación somos nosotros mismos. O sea, es súper potente, creo yo, el tema de no ser capaz de transmitir lo que vibra dentro de ti, lo que sientes, y que el otro lo pueda percibir para que te pueda comprender. Sí. ¿No? Yo creo que es una de las cosas que es un trabajo tremendo que hay que hacer, pero creo que hay que tener una conciencia tremenda de que la comunicación, además, en este plano, hablando a nivel de personal, ahora hablamos de un emprendedor, un empresario. O sea, tela. Porque la persona que vende tiene que conectar. Y si no conectas con otra persona porque no has conectado contigo, ¿qué estás haciendo, no? Bueno, para entrar ahí, tenemos que abandonar el automatismo. Eso ya para empezar. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que queremos transmitir, de cómo lo queremos transmitir y de qué forma podemos llegar a la persona, ¿no? Otra vez a través de la empatía, el amor, etcétera, todas esas generosas emociones que ayudan. Pero lamentablemente funcionamos en automático, casi siempre. Nuestro subconsciente es el que nos hace reaccionar de una forma u otra. Y cuando queremos arreglarlo, decimos, ay, ya he metido la pata, ya he dicho la palabra hiriente que no tenía que haber dicho y ya se ha estropeado todo. Porque puedes decir 100 palabras bonitas, pero por seguro la que va a hacer daño es la que va a cortar todo. Entonces, bueno, pues tomar conciencia para mí es evidente. Hacer una pausa cuando tienes que decir algo importante. Es verdad que a veces el ser impulsivo
pues te hace generas simpatía, si lo has dicho bien, eres gracioso y eres ocurrente, ¿no? Pero cuando se tratan temas importantes hay que darse ese pequeño segundo siempre antes de lanzar la frase, porque ese es el que te permite construir adecuadamente y transmitir lo que realmente quieres decir. Incluso la paciencia habría que añadirla a todo eso. Hay muchas cualidades, muchas herramientas que tenemos que en automático no lo sabemos hacer porque somos impulsivos y porque lo decimos así, pues porque traemos un bagaje ya de familia, de estudios, de circunstancias X, y cuando tomas conciencia, entonces sí, paras, piensas y dices. Y no funciona siempre, ¿eh? Sí. La mayoría de las veces. Y mientras tú hablabas, yo pensaba en que es el recurso más maravilloso que el Creador nos puso a los seres humanos. Nos puso el verbal, nos puso también el de la mirada, el del gesto. Y acompañar eso es realmente conectar con la vida. O sea, cuando no lo hacemos, nos estamos desviando de la vida. O sea, estamos dejando ese espacio que nos corresponde. Y cuando amamos, o por ejemplo, cuando estamos a gusto con alguien, qué bonito es decirlo, ¿no? O sea, me parece que es algo maravilloso y es algo que nos toca a todos. Y cuando hablaba de los niños, César, me imaginaba que el niño que quiere ser escuchado y el padre le dice, no tengo tiempo ahora. O sea, eso es algo que lo estamos viviendo también. Y esa falta de comunicación es un tipo de comunicación, donde entonces yo no hablo. Y ese niño crece y crece y crece. Entonces tenemos por delante una tarea todos. Entonces un poquito resumiendo, aunque es difícil resumir muchas cosas, me gustaría escuchar, según lo que hemos ya entendido esta noche, David, para ti entonces con todo lo que has oído, para ti ¿qué significa comunicarse o qué es la comunicación? Estar. Porque a lo mejor me equivoco, puede ser, hombre, pero para mí, como es mi opinión, efectivamente, yo creo que las palabras hacen de espejo, ¿vale? O sea, es decir, tú puedes tener tu mundo interno, pero la palabra es lo que te hace tener el mundo externo. Fabuloso, fabuloso, David. Sabrina. Comunicación, conectar. Conectar. Con el otro. Fenómeno. Fenómeno, el argento. Raquel. Pues mis compañeros han comunicado con una sola palabra muy directamente. Yo soy de muchas palabras, lo siento. Yo creo en la comunicación verbal, pero también creo en el abrazo, en el te cojo la mano. Obviamente, si tienes una reunión de negocios, no vas a cogerle la mano al empresario. Que sí. Puedes pero intentarlo, puedes ponerle una mano en el hombro, Bueno. una mano en el hombro, una mirada sincera, una sonrisa. La sonrisa es el pasaporte, es la llave de entrada a todos los sitios. Entonces, qué fácil, ¿no? Sonreír. Quería contar una experiencia de atención al público que hemos vivido hace poco en una situación X donde la gente me daba las gracias por sonreír. Me ha llamado muchísimo la atención. No, señora, si yo soy así, yo sonrío. No cobro por sonreír. Cobro, es mi estado natural. Entonces, eso refleja mucho en qué momento está la sociedad, ¿no? Una sonrisa equivale a 1000 palabras para mí. Es hola. Incluso hay gente que se puede mosquear, ¿no? Viendo a una persona que sonríe por la mañana y se quieren ligar contigo y esas cosas. La comunicación es una herramienta poderosa en la actualidad, sobre todo con el tema de redes sociales. Es una herramienta poderosa que ahora mismo te puede impulsar o te puede hundir fácilmente. Hay gente que comete errores tan inocentes en las redes sociales sin darse cuenta que a veces les destruye o les cuesta mucho el tema personal, profesional, incluso a nivel autoestima. Así que para mí que la herramienta información o comunicación es una arma que incluso puede servir de doble filo, pero claro, algunos la utilizamos para potenciarla o para potenciar nuestros perfiles. Muy bien, Ángels. ¿Y Mariela? Sí, reitero que es el don más maravilloso del Creador hacia nosotros para poder hacernos sentir y ser. O sea, no hay otra forma. No tengo otra forma de ser, Mariela, si no sonrío, si no hablo, si no expreso, si no escribo. Entonces, la comunicación es eso, es la vida. Además, fíjate, una de las cosas que hace Mariela, no es para hacerle cherry, solamente es un negocio, sino porque lo hace, es que asistió a una reunión que hizo hace unas semanas, bueno, ya hace un par de meses, ¿no? De su primer taller que hizo en Madrid. Y fue curioso porque, en esencia, la reunión consistía en que no iba a hablar ella, sino hablaba la gente.
Y hay una gran necesidad de Sí. comunicarse, Sí. o sea, de expresarse, de sentirse y de sentir a otra persona, que me hizo entender que la comunicación está muy infravalorada Sí. y que necesitamos con urgencia crear espacios de comunicación, de conectar con Sí, otras personas, sí. ¿no? Y esta noche, pues, he invitado también a una persona que no está aquí, pero bueno, va a hablarnos desde de su provincia, no va a decir dónde está ella. A ella la conocí hace muchos años atrás, el año 2014, en un blog, la encontré en un blog que escribía sobre copywriting. Y decía, ¿qué es eso, copywriting? ¿No? Y bueno, es un término en inglés que en fondo quiere transmitir la idea de escribir textos que conecten. Y llevado eso pues al mundo de los negocios es fabuloso, porque en internet tú te miras una página web y ves un tocho de letras que no conectan contigo, como que pasas de la página. Entonces, yo lo que descubrí con esta persona es que se podía a través de internet conectar a través de textos que hablen a la persona, ¿no? Entonces, ella ha avanzado tanto en este tema que además, pues, los de IKEA la llamaron un día para empezar a comunicarse con sus clientes. En la frase de IKEA, tú vas a IKEA a pasear y muchos textos son que salen de ella, ¿no? No sé si ya está al teléfono. Sí, ¿Sando? sí, por aquí. Maider Tomasena. ¿Qué tal, Maider? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Encantada de estar aquí con todos. ¿Qué tal? Yo, a ver, ¿tú cómo crees que estoy? Yo estoy feliz. Es más, la última vez que nos vimos así en persona, nos dimos un abracito, habrá sido el año 2018, recordando la foto que he puesto ahora en Instagram. Totalmente, sí, me acuerdo, qué bueno. Ese encuentro que hicimos con un grupo de emprendedores que tú organizaste súper potente. Y Maider, Sí. yo te invitaba a este programa, que estamos hablando un poco de la comunicación, porque yo contigo aprendí algo muy interesante, ¿no? Y era que ya no es un tema solo de vender, no es un tema solo de dar un mensaje por darlo, sino que hay que conectar con la persona, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo llegaste a ese punto, cuál ha sido ese proceso para que tú veas que es tan importante el saber escribir y escribir con sentido. Bueno, he tenido distintos momentos, pero es cierto que trabajando por cuenta ajena, yo venía de haber estudiado la carrera de asistente de dirección, nos enseñaban mucho a escribir emails, a realizar actas de reuniones y me di cuenta trabajando por cuenta ajena ya que para momentos muy puntuales, por ejemplo, situaciones delicadas en la empresa o cuando teníamos que pedir algo a una persona que no conocíamos de nada, el típico correo a puerta fría, que los mensajes que estábamos acostumbrados a escribir, que eran con frases grandilocuentes, con un montón de adjetivos, en los que nos masajeábamos muchísimo el ego, no funcionaban y que tenía que ir realmente a cómo se lo diría a una persona si le tuviera enfrente, ¿no? Y ahí ya empecé a percibir realmente que las palabras eran súper importantes para comunicar y sobre todo para conseguir muchas veces que nuestras ideas sean escuchadas. Porque incluso, yo recuerdo muchos momentos de la formación, y yo creo que muchos emprendedores que estén ahora conectados van a sacar mucho provecho de esto. Porque nosotros, por ejemplo, por el tema del correo electrónico, cuando abrimos una bandeja, nuestro correo, y nos llegan cientos de mensajes de diferentes empresas con un montón de cosas, ¿no? Y dices, bueno, yo borro todo esto. Y tú conseguiste de alguna forma, con una técnica, conseguir que las personas abriesen los correos que escribías tú. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, el enfoque generalmente es trabajar unos contenidos también en los que creas mucho valor y ayudas también a que el usuario, dentro de tu ciclo de compra, vaya como al siguiente paso, ¿no? Que al final siempre decimos, no, queremos atraer personas que les enganche nuestro mensaje, pero luego ahí tenemos que hacer un trabajo, ¿no? No es desde el primer día van a decir, me encanta lo que está diciendo esta marca y genial, lo compro, ¿no? Sino que ahí vamos a tener un trabajo que hacer y aquí el trabajo también se basa mucho en el tipo de historias que vamos contando, ¿no? El arte de contar historias es fundamental y luego también el saber muy bien quién eres, qué es lo que haces y también entender perfectamente ese cliente que tú quieres atraer, pues qué problemas tiene, ¿no? Y cómo le vas a mostrar que realmente tu producto o tu servicio es lo que ahora mismo necesitas. Es curioso, ¿no? Porque acabas de compartir algo que hemos estado hablando hace un momento. Para una empresa saber comunicar, tiene que saber qué es, qué tiene que dar, ¿no? Y a nivel personal, muchas veces tenemos que saber quiénes somos. Sobre todo cuando somos autónomos, ¿no? Cuando somos la marca.
Sí, sí, totalmente. De hecho, yo esto, bueno, tú además lo sabes mejor que nadie en Escribir para Vender. Suelo repetir mucho una frase que es: la clave no es venderte, es conocerte. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que cuando hablamos de escritura es como, a mí, ya directamente te dicen, a mí no se me da bien escribir, ¿no? O eso para mí no es importante, ¿no? Y realmente todos, al final, en nuestro día a día tenemos que escribir, mismamente en WhatsApp. Y cómo cuentas algo importante, pues ahí tienes que trabajar muy bien también las palabras, ¿no? Entonces, en un negocio, sobre todo cuando estamos emprendiendo, tenemos que saber quiénes somos, hacia qué tipo de cliente estamos yendo y también por qué hacemos las cosas, ¿no? Trabajar también esta parte de nuestra misión, porque siempre estamos como muy pendientes de esto es lo que hago y lo hago de esta manera, pero no pensamos en por qué lo hago, ¿no? Y esto realmente, esto último, el por qué lo hago, es lo que atrae a nuestra audiencia, ¿no? Pues conecto con Maider porque para ella, pues, ¿realmente por qué hace esto? Pues porque considera que las personas son especiales, pero que todas no saben comunicar eso que les hace diferentes, ¿no? Entonces, la gente conecta con esto porque es ese mi por qué, ¿no? Entonces, aquí, pues, evidentemente es fundamental el tipo de palabras y luego tener esa claridad, ¿no? Yo he tenido clientes que no tenían claro quiénes serán, y esto se ve muy rápido, ¿no? Tú entregas un borrador de copy, imagínate, pues era como la página principal, ¿no? Y este cliente te pasaba en un briefing un poco toda la información y de repente este primer borrador no le gusta. Y yo, anda, pero ¿y por qué? No entiendo, ¿qué ha pasado? No, es que yo quiero venderme de esta otra manera. Bueno, pues vuelvo a hacer otro borrador, tampoco le gusta. Y de repente ahí me di cuenta que no era un problema de copy, que el problema estaba siendo esa falta de claridad. Y si yo no tengo también esa claridad, muchas veces hay personas que nos contratan pensando, ella con su varita mágica lo va a descubrir, ¿no? Pero siempre digo, no, esto es algo que tú tienes que descubrir. Yo cuando tú tienes claridad, yo luego soy perfectamente capaz de ejecutar y escribir un mensaje coherente que haga reaccionar a tu audiencia, pero siempre pensando en que esto es lo que tú quieres comunicar. O sea que, si tenemos que resumir un mensaje para los emprendedores y quien nos escucha ahora mismo, es importante tener la claridad de quiénes somos y para qué estamos haciendo las cosas. Eso es. Final. Creo que Mariela quería hacer una pregunta a Maider. Sí, porque me metí en su página. Hola, ante todo, hola, mucho gusto. Y Hola, me encantó toda tu historia, o sea, me la leí completa, inclusive lo conté fuera. Me encantó la manera como pensaste en este tema de la comunicación y sobre todo algo que me llama la atención es la originalidad que tienes. Y eso te quiero felicitar como emprendedora, como mujer y decirte que creo que en ese está el secreto de las próximas comunicaciones, o sea, de los cambios que la sociedad necesita, va a estar en esa originalidad y en ser nosotras mismas, sin copia. Totalmente. Gracias. Muchísimas gracias porque estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el copy que trabajamos, y a todos los alumnos les decimos esto, ¿no? O sea, hay algo que nadie puede copiar y ese algo eres tú, el cómo cuentas las cosas. Por eso es tan importante. Antes hablaba del storytelling, ¿no? Y muchos me decían, bueno, Maider, ¿y qué haces realmente, no, para escribir mejores textos? Y llevo ya un año dándome cuenta, digo, ¿qué hago? ¿Vivo más? Porque cuantas más anécdotas tengo, cuantas más películas, libros leo, mejor copy soy, porque realmente tengo puntos con los que conectar. De repente hago metáforas tan variopintas como, bueno, hacer esa diferencia. Bueno, ¿y en qué se parece el copywriting con un croissant? Y la gente dice, ¿pero de dónde has sacado esta idea? Pues esto ocurre cuando realmente vives y cuando realmente también consumes otro tipo de contenidos y dejas también un poco volar esa imaginación y unir esos puntos, ¿no? A nivel también creativo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta pues las necesidades, los problemas que tiene un cliente y el cliente sobre todo al que quieres atraer. Si me permites, César, te quiero felicitar porque hay una parte de esa historia donde logras convencer a tu esposo para que te acompañe en este emprendimiento y me encantó. Sí. Te felicito. Te felicito. Es verdad. ¿Quieres contarlo, Maider? Totalmente, es verdad. Bueno, mi marido sí, bueno, él es abogado de profesión y trabajaba en ese momento como asesor fiscal en una consultora y es cierto que siempre le decía, digo, algún día trabajarás conmigo, ¿no? Y él me decía, ¿qué va? ¿Cómo voy a trabajar contigo? Como al final veía un poco en mi emprendimiento como algo bueno. Maider pues tiene esta posibilidad, pues ella puede trabajar de esto, pero yo realmente ¿qué voy a hacer, no? Y llegó un momento que es que fue obvio, era como tenemos que tomar esta decisión y sobre todo porque ya nos planteábamos ser papás
y él trabajaba muchísimas horas, tampoco era un trabajo que le gustaba, y yo le decía, tienes que venir conmigo, ¿no? Y sobre todo en verano, que el pobre estaba con su traje, con un calor horroroso, y yo los mediodías iba con mi tupper de fresas y le decía, estarías mejor trabajando en casa conmigo. Y un día cogí y me dijo, pues sabes que tienes toda la razón, voy a trabajar contigo, ¿no? Y ya llevamos casi 4 años juntos aquí y estamos súper contentos. Sí, sí. Qué bonito, Maider. ¿Quieres comentar algo aquí? Sí. Si aquí mis compañeros quieren comentar, preguntarte algo, Maider. Pregunta a Raquel. Maider, buenas noches. Un Buenas placer noches. escucharte. Mira, quería comentarte. Nosotros en Utic May hicimos un trabajo de presentación para la web, de story. Tuvimos que hacer ese ejercicio de storytelling y demás. Entonces, a mí hay proyectos que, bueno, son muy fáciles de explicar y hay otros que son muy complicados por la temática. Entonces, yo recuerdo que la persona que me ayudaba en esto me decía, de cada 10 palabras que escribas tienes que quitar 9. Y yo decía, ¿cómo puedo contar todo aquello que quiero dar y que quiero transmitir si mi storytelling se va reduciendo cada vez más? ¿Qué dejarías tú? ¿Qué recomiendas para los oyentes? ¿Cuál es la esencia? Cuando uno cuenta su proyecto, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo más bonito que se puede dejar ver? Pregunta. Creo que lo más bonito tiene que ser algo que realmente resuene con la persona. Yo sí que no estoy tan de acuerdo con... Está claro que podemos decir un mensaje con menos palabras y si podemos hacerlo, hay que hacerlo así, pero también considero que, porque en esto estamos como no en esta era de hay prisa, la gente no lee. Yo estoy muy cansada, de hecho, de escuchar esto de la gente no lee. Y yo me doy cuenta que realmente las personas que están interesadas en algo sí van a leer. Yo cuando estoy y me voy a comprar una televisión, imagínate por internet, voy a estar leyendo, comparando, para realmente tener muy claro y poder tomar correctamente esta decisión, ¿no? Entonces, sobre todo esto más con una historia. Con una historia hay que trabajar muy bien se habla mucho este efecto tobogán, ¿no? De que la persona lea la primera frase, quiera seguir leyendo la siguiente y la siguiente. Y hay veces que es una historia larga o es una historia más corta, pero sobre todo lo más importante es que la otra persona se tiene que sentir especial cuando lo está leyendo. Tiene que sentir que realmente esto tiene también mucho que ver, esta historia que estamos contando tiene mucho que ver con ella, ¿no? Tiene que ser un poco como nos ocurre también cuando leemos un libro, una novela o una película. Al final siempre hay algo que decimos, anda, esa persona soy yo, ese protagonista soy yo, ¿no? Entonces yo aquí diría sobre todo esto, hay que tener también muy claro qué emoción queremos tocar, ¿no? En las historias, que al final a mí me parece un tema bastante... Hoy lo hablaba además con otra copywriter, que estábamos en una entrevista y me decía, no, ahora estamos en la era también de todo el mundo cuenta historias, ¿no? Pero me parece un tema súper delicado que hay que también trabajarlo y hacerlo bien. Sí. Y yo sobre todo a una persona que siente que tiene realmente un servicio, un producto que puede aparentemente parecer complejo, yo le diría que empezara ya a escribir o a dejar ciertas frases, mensajes, para que una persona que nunca ha oído hablar de ese producto empiece a entenderlo. Y esto podemos muchas veces empezar, que hay algo que, por ejemplo, muchas empresas y profesionales no hacen, es simplemente escuchar. Nosotros, por ejemplo, hay un trabajo que hacemos con nuestra propia marca y lo hacemos con los clientes, es tener un pequeño Excel, bueno, pequeño, que ya es un Excel muy grande, pero claro, o sea, es algo tan sencillo como de repente decir, vale, yo generalmente cada semana siempre hay alguien que nos escribe diciéndonos, Maider, me gustaría trabajar contigo porque, y a partir de ahí empezar a contarte sus problemas. Y lo cuentan de una manera que de una manera que solo ellos son capaces de decirla, ¿no? Pues igual a mí no me van a decir, Maider, no llego a redactar unos textos que aumenten el ROI de mi marketing, porque no hablan así. Me van a decir, Maider, estoy atascado con mi página en blanco, siento que ya está todo dicho en internet, y me lo dicen de esa manera. Entonces yo todo esto empiezo a apuntar estas frases, porque son las frases que además me voy dando cuenta que todos mis potenciales clientes o los que me terminan de hecho contratando siempre repiten, ¿no? Entonces estos son los mensajes que yo luego utilizo para trabajar en mis propios textos, porque de esa manera no hago ninguna conjetura, no doy por hecho que una persona me va a contratar por una razón u otra que yo pienso en mi cabeza, sino que directamente voy a
que realmente mi cliente, ¿por qué me suele contratar? Entonces tengo mi carpeta y cuando entro en la carpeta veo esos mails, pero luego además los tengo volcados en un Excel y es mucho más fácil escribir este tipo de texto. Entonces a una marca que, por ejemplo, siente que realmente es algo difícil, yo le diría, 1, va a aterrizar todo este material. 2, también leer en voz alta también este mensaje, que muchas veces es más sencillo de lo que creemos. Lo que pasa es que estamos a veces también contaminados por nuestro propio negocio, lo vemos con ojos negros de, ay, esto es muy difícil, nadie lo entiende, y necesitamos como dar un paso atrás y ver ese texto desde otra perspectiva, ¿no? De decir, a ver, esto sí yo se lo quiero explicar. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque este ejercicio lo he hecho con muchos clientes que les digo, pues oye, ¿tienes hijos o tienes algún sobrino? Y sí, vale, pues dime, a tu sobrino Marcos, ¿cómo le contarías qué es lo que hace su tío? Y de repente, cuando se ponen en esa tesitura, te lo cuentan de una manera tan sencilla que no hay más que volver a darle hacia atrás y decir, otra vez vuelve a escuchar esta grabación y escúchate. Escúchate cómo cuentas realmente, ¿no? Porque esto es lo que hace que una persona entienda desde el minuto 1 qué valor tiene lo que tú estás vendiendo. Maider, ahora tenemos que escuchar a nuestros patrocinadores un momentito, ¿vale? Que son muy importantes también para nosotros porque gracias a ellos estamos aquí. Cuéntanos, Angels, ¿qué nos han dicho ahora? Bueno, ¿qué nos han dicho ahora? Y más bien que es momento de el café de la noche. Y el café de esta noche es El Oso y el Madroña. Y es que visita El Oso y el Madroño, una cafetería con género de calidad para personas exigentes que buscan una experiencia verdadera con el café. Café servido por expertos baristas que crean los latte arts más impresionantes de la ciudad con un sabor inigualable. Visita El Oso y el Madroño en calle del 12 de octubre 16, CEPAL 2809 en Madrid, cerca del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. El Oso y el Madroño Café, ahí para que vayamos a disfrutar de ese cafecito de el café de la noche. Saben, amigos, que nos acompañan además en vivo y ahora mismo aquí, por supuesto, a los excelentes panelistas que tenemos. Y ¿saben dónde pueden encontrar funky para todas las edades? Bachata, salsa, zumba, fitness, flamenco terapéutico, pilates y yoga. Pues todo esto lo encuentran en un solo sitio en Coslada. Cucumbers Dance Studio de Dani Vallegas, calle de Rivas 6 en Coslada, una escuela ideal para todas las edades. Además puedes llamar al teléfono 653-993744. Repito, 653-993744. Cucumbers Dance Studio de Dani Vallegas, para que vayamos a bailar al ritmo de la mover un música poco el esqueleto, ¿no? Mover Un poco el esqueleto y, por supuesto, aprender muchas cosas. Bueno, y si eres apasionado de la comida, ¿quién no es apasionado de la comida aquí? Todos somos apasionados. No es apasionado de la comida. No, Bueno, que no. ¿quiénes son apasionados? A mí me gusta la comida de la española, pero me muero por la peruana, ¿eh? Bueno, si te encanta la comida peruana, bueno, entonces te invitamos a un lugar especial, sobre todo si eres apasionado de esta comida, de los desayunos y de los almuerzos, al estilo peruano y con sabor a casa, ese sabor típico inigualable. Debes visitar el Cortijo de Lucero, donde recibirás atención de primera y te sentirás como en casa. Calle Almazán número 4, cerca del metro de Lucero, o llama y reserva al 642-8339-83, 642-8339-83 en restaurante El Cortijo de Lucero. Y ahí están nuestros patrocinadores en este café de la noche de este miércoles. Muchas gracias, Angels, y muchas gracias a cada uno de los patrocinadores. Maider, esta noche ya se nos va acabando, pero me gustaría, si es posible, claro está, que nos cuentes un poco, porque yo te sigo desde, y lo he dicho, ¿no? Casi de tus comienzos. Fui alumno de tu primer curso, además. Conocí gente maravillosa. Y luego han pasado los años y he visto una progresión espectacular. A tal punto, pues, que has tienes muchos buenos clientes. Y el más evidente y el más obvio es el IKEA, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo mucho que en el curso que tuvimos hace un par de años contaste un poco. Y no sé si quisieras compartir con las personas, con los emprendedores que están escuchándonos, nos están viendo, ¿qué criterio debes elegir al momento de ir aceptando clientes para fluir con tu proyecto? Porque es una de las cosas que me llamó la atención de lo que compartiste. No sé si lo quieres compartir esta noche. Claro. ¿Qué criterios? Realmente, al final es tener muy claro también el cliente ideal con el que quieres trabajar, ¿no? Que muchas veces nos puede colar en esos filtros
personas con las que no vemos que hay feeling, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de IKEA, lo que vi enseguida era que valoraban muchísimo el copy, sobre todo porque en ese momento, trabajan además con agencias muy conocidas y realmente venían con ese problema de es que la agencia con la que trabajamos realmente no nos sabe solventar esto, que tiene mucho que ver con el tipo de copy que trabajas tú, ¿no? Un copy más de respuesta directa. Y necesitamos unificar ese mensaje porque al final comunicamos en la web de una manera, comunicamos en tienda de una manera mucho más imperativa y no tan amigable. Entonces, realmente el criterio siempre es un poco que, sobre todo, ese cliente valore el copy. Es verdad que los que veo que no valoran, que realmente lo ven casi como una moda, porque esto también ocurre, ¿no? Me han dicho que tengo que hablar con un copy, pero realmente, bueno, esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Ya cuando me viene así un cliente, pues es cierto que directamente digo, bueno, creo que no es el momento para trabajar contigo, o cuando veo que no tienen claridad. Esto también, porque cuando veo que directamente ellos se contradicen cuando estamos hablando en una primera reunión, pues realmente veo que necesitan primero aclararse las ideas, y porque es verdad que muchas veces también piensan en contratarte diciendo, bueno, esta persona va a ser como de híbrido, ¿no? Me va a ayudar a aclararme las ideas y a la vez me va a escribir un buen copy. Entonces es como, no, necesito que esa parte de la claridad, que claro que yo te puedo ayudar o te puedo ir indicando cosas, pero tú tienes que saber, ¿no? Qué tipo de negocio quieres, qué tipo de cliente quieres atraer. Si yo no tengo toda esa información, es imposible que yo escriba un texto persuasivo. Y la predisposición también, me imagino, ¿no? Totalmente, claro, sí, el compromiso de querer, al fin y al cabo, pues pasarte material, darte información, porque al final siempre les digo, cuanta más información me des, yo mejor voy a hacer mi trabajo, ¿no? Que aquí, pues también te encuentres con grupos de clientes que bueno, o no te pasan información o bueno, y te tienes que buscar un poco la vida, pero es cierto que con los años he ido aprendiendo mucho esta parte de gestión de clientes. Y ya simplemente en el primer filtro, que esto sí que animo a cualquier emprendedor, esté en el sector en el que esté, que tiene que tener un buen formulario para filtrar muy bien. A mí cuando hay clientes que me dicen, ¿no? Y les ponen en el formulario, ¿y qué problema tienes? Me faltan clientes. ¿Y qué desearías? Tener clientes. ¿Y cómo te ves dentro? Quiero más clientes. Y me contestan así, digo... Lo tiene muy claro, ¿eh? Sí, digo, ya está. O sea, no veo la predisposición. En cambio, cuando veo... ¿qué problema tienes? Pues mira, Maider es que hace tal, y me van contando, y tú ves ahí el ansia viva que tienen de quiero solucionar este problema que tengo, sé que tú eres la persona idónea, y tú ahí la percepción es muy distinta, ¿no? Y realmente ves que puedes ayudar. Entonces, bueno, estos son como pequeñas cosas que veo, ¿no? Y que a veces digo... Y que has aprendido, pues, sí, claro, con el tiempo, con las sí, experiencias. Claro. Las Sí, tremendas experiencias. Y bueno, ya para terminar, Maider, yo sé que, bueno, yo fui de la primera promoción, pero han habido muchas más promociones. Ha habido hoy en día hay muchos buenos copies en España. Sí. Y creo que yo personalmente opino y creo que mucho tienes que ver tú. Hoy en día hay gente muy, muy potente que está aportando mucho ahora mismo. Y es más, es curioso porque hoy en día, aunque ya lo que estamos en el mundo de Internet entendemos más del copy, aún sigue siendo un mundo desconocido para otros, ¿no? Sí, todavía sí. Yo veo realmente, y sobre todo, ¿sabes? Lo veo cuando salgo del mundo del marketing online. Yeah. Al final estamos como todos los copywriters concentrados ahí. De hecho, hay muchos copies que dicen, no hay trabajo. Sí hay mucho trabajo. Lo que pasa es que estamos todos en el mundo marketing online, infoproductos, o sea, siempre en las mismas zonas. Y hay que salir. Yo les digo les decía, salir, ir a LinkedIn, empezar también a prospectar un poco, a buscar clientes. Esto no llega de la noche a la mañana sin hacer nada. Realmente, claro, en mi caso, cuando muchas veces se habla, ¿no?, de esto de Maider conseguía clientes sin hacer nada. Claro que hacía algo, una creación de contenidos muy bestia en el Tremendo. mercado, ¿no? Tremendo, porque hace 7 años, evidentemente, era la primera marca personal que hablaba de copywriting y realmente para que un cliente me contratara prácticamente tenía que explicarle desde cero y qué era el copy, porque tenía que contratarlo, y fue muy difícil. Entonces, de ahí una labor de contenidos que a veces se olvida, ¿no? Que hay muchas personas que igual dicen, esto fue como abrió la web y llovían los clientes. No, evidentemente, pues ahí hacemos un trabajo muy grande, tanto de visibilidad como de autoridad, porque realmente luego todo este contenido que se va compartiendo en diferentes canales en redes sociales, que al final tenemos una estrategia omnicanal,
es una labor súper grande que lleva su tiempo y la energía, ¿no? Entonces, pero es verdad que esto es lo que hace que luego de una manera muy natural un cliente ya viene predispuesto y sabe que tú eres la persona que necesita, no busca más. O sea, eres tú la que le ha respondido a dudas que tiene, a preguntas que se hace simplemente a través de redes sociales de una manera genuina, de una manera además gratuita, y en el momento en el que piensan necesito contratar, ya directamente vienen a donde ti. Fenomenal. No sé si mis compañeros que no han preguntado nada quieren decir algo. Tú, Sabrina, David te veo con ganas de preguntarle. Sí, bueno, ya que tengo la oportunidad. Además dijo, ¿vas a entrevistar a Maider? ¡Qué guay! ¿Y dónde está? Pues le digo, está por teléfono, pero ya va a venir a Madrid o iremos para allá, de todas formas. Buenas noches, Maider, me llamo David y bueno, pues soy un coach que ayudo a las personas que tienen el síndrome del impostor. Y bueno, pues quería si me pudieras dar algún pequeño tip para todos esos clientes o potenciales clientes, porque claro, todos al final tienen ese mismo miedo a mostrarse, miedo a que siempre no son suficientes, nunca están formados suficientemente y están con una obsesión casi neurótica de hacer cursos y cursos y cursos y cursos. No sé si me podrías ayudar en esto. Ay, qué bueno. Bueno, encantada de saludarte. Aquí al habla una gran impostora durante mucho tiempo, así que nada, esto además lo he trabajado mucho. A mí sí que es cierto que hay algo que me ayudó mucho y es un día una persona me dijo, fíjate, Maider, todo lo que sabes de copy, aunque tú pienses que no sabes tanto, sabes ya simplemente un 10% más que una empresa que te acaba de contratar, que realmente te contrata porque no sabe todo esto, ¿no? Y ahí fue cuando dije, anda, es cierto, o sea, no, porque estaba todo el rato como con esa ansiedad de la que hablas, de necesito más, quiero más cursos, más tal. Y yo aquí sí que hice como un cambio de chip total, que dije, es cierto, si es que realmente lo que tengo que hacer es esas formaciones a las que voy, de verdad de exprimirlas, porque a mí me pasa y lo veo, los alumnos que entran en la escuela, hay muchos que entran de puntillas y cuando me dicen, es que este programa no me ha servido, vale, ¿qué has hecho? No, bueno, he pasado casi de puntillas. Pues evidentemente, si no practicas, si no trabajas, evidentemente pues vas a seguir sintiendo esa desconfianza, esa poca seguridad en ti, y eso es lo que va a hacer que además tu síndrome de impostora o de impostor sea cada vez más alto, y por eso sigues en este bucle de otro curso y otro curso. Entonces, yo sobre todo les diría de pararse un momento a cuestionarte también en qué momento estoy, cuánto sé de todo esto y cuántas realmente, porque ahí tú empiezas a hacer como esa comparación de, es cierto, si yo puedo ayudar a muchísimas empresas, o sea, es que ya saber de esta habilidad, hay tanta gente que no lo sabe y que les puede ayudar, que esto sí que a mí al menos me calmó, o sea, me relajó. Es verdad que yo con este síndrome incluso, hay veces, y lo pienso, ¿no?, que también da este punto de humildad, de que no lo sabes todo y que es bueno que quieras seguir aprendiendo, pero que no sea algo tan enfermizo, ¿no? Yo veo a mucha gente paralizada totalmente por esto, ¿no? Y bueno, que además lo entiendo perfectamente, porque creo que además escribir, exponerte en redes, ¿no?, que parece, ahora lo vemos como algo súper natural. Yo me acuerdo cuando empecé con el blog, mi marido, cuando me conoció y conoció mi blog, lo primero que me dijo fue, qué valiente eres. Y yo, ¿valiente por qué? Y, porque tienes un blog, o sea, tú te expones y escribes esto así, o sea, sin saber quién lo va a leer, quién tal. Le parecía como algo increíble, ¿no? Como algo tremendo. Que yo ahora no le doy nada de importancia, y ahora lo veo y es cierto, y pienso cada vez que veo a alguien que emprende y todo y que se expone y digo, wow, o sea, qué pasada, lo estás haciendo, o sea, siga así, ¿no? Y claro que te va a dar miedo, pues continúa, o sea, abraza ese miedo y practicando es como vas a calmar, ¿no?, ese monstruito que tenemos dentro todos y que te está diciendo, no eres lo suficientemente bueno, no lo estás haciendo suficientemente bien, porque lo vas a ir haciendo bien. Fabulosa, Maider. Sí, solo quería, Maider, preguntarte, porque si es verdad que a nivel consciente pues nos estamos diciendo todo el rato, sí es verdad, si ese escaloncito lo he escuchado en un montón de sitios, sé un 10% más que la empresa que me va a contratar, bla, sí, o sea, entiendes el bla bla porque es el crítico interno, yo le llamo Pepito Grillo, ¿no? Pero me refiero, ¿en qué momento, cuál es la herramienta que tú usaste para generar ese 10% de confianza? Porque en realidad, si rascamos un poco en la persona, lo que falta es una autoestima muy baja y una falta de confianza en sí mismo abismal. Entonces, ¿cómo puedes conseguir ese 10%? Imprimir ese de, pues a pesar de mis miedos, tiro para adelante. No sé si tienes algún truco.
La verdad es que no tengo así ningún truco, o al menos pienso que mi truco, por decirlo así, ha sido que tenía una misión muy trabajada en cuanto como marca, ¿vale? Como marca personal, esa misión de decir, Maider, hay un montón de personas que no saben transmitir con palabras lo extraordinarios que son, tienes que ayudarles. O sea, tú tienes este poder, tú lo puedes hacer, ¿no? Y entonces, no sé, a mí, por ejemplo, escribir un diario me ha venido también bien. O sea, el estar en ese momento de decir, Maider, fíjate todo lo que estás avanzando, claro que te da miedo, pero tira hacia adelante, ¿no? O sea, no tengo así más herramientas realmente, porque creo que es... no sé, al final también se mezclan un montón de vivencias, y eso que he tenido otro tipo de miedos, ¿no? De darme cuenta que a nivel de mentalidad, pues no tenía la mentalidad adecuada para emprender, o he tirado mucho los precios. Maider, yo creo que has dado con la clave. La clave de todo esto, y la pregunta de David es que tú descubriste cuál era tu talento y te fuiste con él, aún con todo y el miedo, ¿no? Y te expusiste. No sé, yo creo que si todos de una u otra forma descubrimos cuál es nuestro talento, y aunque no estemos del todo seguros, nos lanzamos con él, con ese talento, pues el resultado es lo que tú ya tienes y lo que eres. Así que gracias, Maider, por estar esta noche con nosotros. Te agradezco de corazón, que yo sé que tienes un horario diferente, tienes los niños en casa, has hecho un gran esfuerzo y yo te lo agradezco, de verdad. Y nada, y esperamos que en un momento que estés por Madrid, pues podamos tener una entrevista así en persona para que también la gente te pueda visualizar, te pueda ver. Claro que sí, claro, será un súper placer. Gracias a todos por todas las preguntas y por este momento, y de verdad me encanta escucharos. Muchas gracias. A ti, Maider, muchas gracias y que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, un abrazo a todos. Adiós. Chicos, pues nada, vamos ya terminando el programa. No sé si cómo se sienten, qué quieren decir allá para despedirse. David, ¿qué tal? Pues me siento en una burbuja. He hablado con Maider. Quiero estar aquí cuando esté presente. Sabrina. Muy contenta, me gustó la dinámica del programa. ¿Sí? Sí, muy ¿Hemos bien. aprobado? Sí, están todos aprobados. Gracias. Raquel. Pues un placer, como siempre, de verdad. Interesante y encantada de estar aquí, y un gusto estar con todos vosotros. Fabuloso. Un programa más a la lista del Café de la Noche, y por supuesto agradecer a quienes están conectados ahora con nosotros. Saludemos, chicos, gracias a todos. Y gracias a Sando, que nos acompaña ahí al pie del cañón, que está todo el día trabajando y está ahí con la sonrisa ahí de oreja a oreja. Mariela. Bueno, y decir que al final del día somos lo que decimos y como lo decimos, y para que las palabras no se las lleve el viento, como dicen en Venezuela, desde hoy pongámosle corazón a todo lo que decimos. Bonito, por supuesto que sí. Bonito. Y nada, ya nos vamos despidiendo. Comentar que muy pronto estaremos por Perú llevando un programa de expansión consciente que ya lo estamos viendo por redes sociales. Y no te olvides de leer el libro Gracias Fracaso, que lo tengo ahí en redes sociales también, para ti, con mucho cariño. Gracias por estar ahí. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. Chao.